Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos muy contentos hoy, mi querido Ángel Abrán, nuestro camarógrafo, y su servidor. Gracias, que Dios les bendiga. La palabra que les voy a compartir hoy precisamente se llama las últimas palabras. Lo que la gente dijo estando a punto de morir. Y quiero empezar orando como siempre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Dios, te pedimos y te rogamos que nos ayudes, precioso, que le hagas saber a la gente cuánto les amas, Señor, cuánto, Señor, estuviste dispuesto a entregar por amor a todos los que nos escuchan, todos los que nos oyen, Señor. Bendícelos a todos, en el nombre de Jesús. En tus manos ponemos esta predicación. Amén. Bueno, queridos amigos, el apóstol Pablo dijo unas palabras que debemos meditar. Pablo dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura todo con tal de ganar a Cristo. Queridos amigos, el apóstol Pablo se dio cuenta que todo lo que había en esta tierra, por lo que la mayoría de la gente nos movemos, corremos, trabajamos, nos esforzamos, todo era sin valor comparado con las cosas eternas que Dios nos ofrece. Y quiero tomar un momento para compartirles lo que Wikipedia, lo que Internet dice. No son palabras que yo estoy inventando. Eso dice el Internet, eso dice Wikipedia, eso dicen los libros de historia, eso dicen las anécdotas de grandes hombres que declararon estas últimas palabras antes de morir. Para que podamos entender por qué el apóstol Pablo decía que todo lo tenía por basura. Y quiero empezar por las últimas palabras de Steve Jobs. Steve Jobs fue el cofundador y presidente ejecutivo de Apple y el máximo accionista individual de Walt Disney Company. En el año de 1990, Steve Jobs formó una compañía que se llamó Pixar y revolucionó la industria de la animación, lanzando entonces la película Toy Story. Y con ella ingresó en Walt Disney como un proveedor de nuevas películas. Esto convertiría a Steve Jobs en el mayor accionista individual del gigante del entretenimiento. Quiero decirles que en el año de su muerte, la fortuna de Steve Jobs se valoraba en $8.300 millones. Y queridos hermanos, con todo ese dinero, quiero que escuche lo que Steve Jobs dijo antes de morir. Y dijo: a los ojos de los demás, mi vida ha sido un modelo de éxito. En este momento en que estoy acostado en la cama de un hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la inminente llegada de la muerte.
Quiero que vea, amados, que un hombre con 8.300 millones de dólares, cuando sintió que llegaba la muerte, el fin, dijo: las riquezas, las posesiones, las propiedades se han convertido en algo insignificante, porque ya viene la muerte y esto aquí termina. Quiero decirles, amados, que hubo otro hombre llamado Alejandro Magno, un gran conquistador. Los dominios de Alejandro Magno se extendían a 3 continentes. Conquistó parte de Europa, de África, y también tuvo conquistas en Asia. Todo ese imperio que construyó Alejandro Magno, toda esa grandeza, todos esos tesoros, todo eso empezó a desmoronarse ante la llegada de la muerte. Y antes de morir dijo: punto número 1, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd, para que así pueda mostrarle al mundo que ellos no tienen la cura ante la muerte. No tienen el poder para curar ante la muerte. Segundo, quiero que el suelo por donde va a pasar mi féretro sea cubierto con todos los tesoros que conquisté, para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí en la tierra conquistados, aquí permanecerán. Que todo el ego de las riquezas se acaba cuando se acaba la vida en este mundo. Y tercero, para los jóvenes, quiero compartirles las últimas palabras de un gran cantante llamado Michael Jackson. Michael Jackson fue un cantante, compositor, productor, bailarín, actor y filántropo estadounidense, conocido como el rey del pop. Y fue reconocido como el artista más exitoso de todos los tiempos. Y lo reconoció el récord de Guinness World Records. Quiero decirles, amados, que el álbum de Thriller es el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas a 65 millones de copias en todo el mundo. Michael Jackson fue uno de los pocos artistas que ingresó 2 veces al Salón de la Fama. Ingresó como compositor y cantante la primera vez, y la segunda vez ingresó al Salón de la Fama como el único bailarín de música pop y rock and roll. Michael Jackson padecía insomnio y su médico de cabecera le daba una dosis de propofol para dormir todas las noches. A esa porción de propofol Michael Jackson le llamaba el vaso de leche para dormir. Sus últimas palabras fueron, después de que el médico ya le había dado la dosis acostumbrada, él suplicó diciendo: quiero más leche, por favor, dame un poco más. Y su médico de cabecera accedió, y esa noche el cantante falleció de un paro cardiorrespiratorio a causa de una sobredosis de propofol. Amados, quiero que vea que en verdad todo lo que ganamos en el mundo se torna como nada ante la llegada de la muerte. Quiero hablarles de otro y último hombre, o penúltimo. Su nombre fue Jesucristo de Nazaret. Este hombre fue un predicador,
un líder religioso judío del siglo I, fue la figura y es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de toda la historia. Para el cristianismo Él es el Hijo de Dios y la encarnación del Dios mismo. Lo más importante o su importancia estriba en la creencia de que a su muerte, posterior a su resurrección, redimió al género humano. Sus últimas palabras fueron: hacia el Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hacia el hombre que moría junto con él, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sus últimas palabras, queridos amigos y hermanos, fueron de perdón y de vida eterna. Perdón y vida eterna. Ninguno de los grandes hombres dijo una sola palabra de vida, de esperanza, de vida eterna, de confianza en el más allá. Y quiero decirles, amados, que solo en los caminos de Dios hay esperanza para nosotros. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el único que tiene palabras de vida eterna. Él, nuestro Señor Jesucristo, es la piedra que desecharon y reprobaron los edificadores, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo nuestro Señor Jesucristo salva. Y queridos amigos, en una ocasión nuestro Señor Jesucristo le dijo a la gente que el que no comiera su carne en una parábola o en una ilustración y bebiera su sangre no podía ir al cielo. La gente empezó a escandalizarse y a irse porque no comprendían que solo era una ilustración. Y cuando la gente empezó a alejarse, Jesucristo le dijo a los discípulos, a los apóstoles: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le respondió: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas fueron las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo habló en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos. Aunque estaba a punto de morir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y al hombre le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados, ¿qué palabras vamos a decir usted y yo antes de morir, antes de dejar este mundo? ¿De qué vamos a hablar usted y yo antes de irnos a nuestra morada eterna? Quiero compartirles las palabras de otro hombre llamado David, el rey David. Estas palabras fueron sus últimas palabras o sus postreras palabras y son muy dignas de considerarse. El profeta Samuel escribió el segundo libro de Samuel y dijo: David, el hijo de Isaí, dijo: aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Amados, quiero que vea que no era un hombre cualquiera, es un hombre que fue levantado por Dios. El rey de Israel y de Judá fue un hombre ungido por el Dios de Jacob y fue el dulce cantor de Israel. Yo quiero que usted piense conmigo, amadísimos hermanos, que alguien que ha tenido todo en la vida, y no estoy hablando solamente de recursos materiales, sino que David tuvo la experiencia de la bondad de Dios al 100%. David tuvo el placer de la sabiduría celestial y cuando llega al final de su carrera, gracias a Dios, da un testimonio de la verdad de las promesas que recibió.
promesa, las promesas que Dios le dio a David y que por consiguiente también son para todos nosotros. David continúa diciendo ahí en 2 de Samuel 23, pero en el versículo 2, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y sus palabras han estado en mi lengua. Este hombre admite que no está hablando porque se le ocurrió, sino por inspiración divina, que el Espíritu de Dios habla por él y que escribe movido por el Espíritu Santo. David declara, para redundar un poco, lo que voy a decir no se me ocurrió a mí, sino que el Espíritu Santo habló por mí. Y queridos hermanos, eso es algo muy digno de que lo escuchemos atentamente. Versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, habló la roca de Israel: habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Estas palabras, amados, si las quisiéramos amoldar o comparar con David, no encajan con David, aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios. No son palabras para David, porque más bien se está refiriendo a una profecía de nuestro Señor Jesucristo, porque dice: habrá un justo que gobierne entre los hombres, y esto habla de una eternidad, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, y será como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. En el versículo 5 David dice: no es así mi casa para con Dios. El propio David se descalifica y dice: Dios no está hablando de mí, está hablando de alguien que va a venir. Este hombre David en muchas cosas tuvo que reconocer y que culpar a su conducta, que reconocer también su negligencia en la educación de sus hijos, por ejemplo. Tuvo también que reconocer su inmoralidad porque miró a la mujer de otro hombre y se empeñó y fue a quitársela, a tomarla para él. Él tuvo que reconocer que su temperamento y su egoísmo lo llevó a no ser ese hombre que habla la profecía, un hombre que será justo y que gobierne con justicia ante los hombres en el temor de Dios, que será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la tierra. David dijo: no soy yo. Pero sin embargo, amados, David dice: Dios ha hecho un pacto perpetuo conmigo. Es como si David dijera: yo he sido un mal padre, un pecador, un hombre de muchos defectos y de muchos pecados, pero sin embargo, Dios ha hecho un pacto perpetuo conmigo. Dios ha ordenado todas las cosas y serán guardadas todas esas cosas, porque aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y mi deseo, ¿qué puedo hacer? Diría David, si Dios quiso hacer un pacto conmigo, así como soy. Y amados, ese es un pacto de gracia y de misericordia, que Dios no solamente quiere hacerlo con David, sino también con usted y conmigo. David se consuela diciendo: sí, puedo ser lo peor, pero Dios quiso hacer un pacto conmigo, un pacto eterno. David entiende que un pacto eterno no va a caducar nunca, no va a fenecer jamás, que es un pacto que Dios decidió hacer y que es un pacto de gracia, de misericordia y de paz que Dios hizo con él. Como queridos hermanos, hermanas y amigos, lo quiere hacer con usted y conmigo. ¿Quién era David? Un pecador igual que yo, un pecador igual que usted.
Pero el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo, hizo un pacto con él. Y David creyó en Dios y creyó en que venía un Salvador prometido. David abrazó las bendiciones prometidas y se rindió al Señor para ser su siervo. Y quizás usted me pregunte, pastor, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, si es un pacto eterno, no es para una sola generación. Todos los creyentes disfrutaremos siempre de las bendiciones de Dios, de ese pacto de gracia, de misericordia y de paz. Es para todos nosotros, para todos aquellos que con tan solo creerle a Dios de todo corazón e intentar con todo el alma obedecerle, con eso entramos en pacto con Dios. Todos nosotros los redimidos, dice la palabra de Dios, que le daremos gloria al Dios de los cielos. Él se glorificará en salvarnos. Él se glorificará en bendecirnos, en ayudarnos, porque esa es la gracia, un regalo inmerecido. Yo no merecía el amor de Dios y sin embargo Dios me amó incondicionalmente, con amor eterno. Así, queridos hermanos, es el perdón, así es la gracia, así es la justicia y así la vida eterna serán recibidas por todos aquellos como dádiva, como regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por solo haber creído de todo corazón y habernos arrepentido de todo nuestro pasado. Hay una infinita provisión de la gracia de Dios. Y repito, la gracia es el favor, el regalo inmerecido. Nadie merecía la gracia, nadie merecía ser hijo de Dios. Pero todas las bendiciones nos son dadas, nos son atesoradas en Cristo Jesús, tan solo para quienes buscan la salvación, para quienes reciben la salvación, para los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos y hermanos, David, igual que yo, conocía y reconocía la magnitud de su pecaminosidad. David, igual que yo, reconocía: he sido un mega pecador, pero me di cuenta que estaba necesitado personalmente yo de que alguien me salvara, porque si la ley de Dios me juzgara, David y yo seríamos declarados culpables de todos los cargos. Pero la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por haber creído y por haberme arrepentido de mi pasado, hoy me declara inocente. Y quiero que lo reciba para usted. Esa es la gracia de Dios. Y por eso Dios nos enamora y por eso Dios nos atrae. Señor, no merecía nada, yo era... Y podemos enumerar todos los pecados. Yo era un asesino, yo era un adúltero, un fornicario, un ratero, un ladrón, un desleal, un mal padre, un mal esposo. Todo era. Pero por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, por cuanto he creído y me he arrepentido de mi pasado, esa gracia, ese regalo de Dios me declara inocente. Y cuando David se da cuenta de que fue por Dios que lo declaró inocente, empieza a ser su deseo que cuando entre yo, llegue yo delante de Dios a mi juicio eterno, yo sea hallado inocente. Que Dios no me diga: pero mataste, pero robaste, pero fornicaste, pero adulteraste, pero transaste, pero fuiste desleal, te divorciaste, abortaste, no lo sé. Que Dios diga: te declaro inocente porque Jesucristo pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Ese es mi deseo. Cuando llegue delante de Dios, agacharé la cabeza esperando misericordia
y amor eterno, y sé que oiré. Bien, siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Tan solo por la obra de Jesucristo. Queridos hermanos, ha llegado el tiempo, amigos, como David y como su servidor, de darnos cuenta que hay una mano invisible que nos está guiando, algunos al arrepentimiento, a otros a dejar el pecado. Nos ha guiado y nos ha dado su consejo, y que después, cuando muramos, nos recibirá en gloria. Imagine, amado, ¿para qué mandó Dios a su Hijo a morir por los hombres? Obviamente para salvarnos. Él quiere salvarnos. Por eso David decía: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aun cuando era el rey de Israel y de Judá, David entendió que prefería la guianza de Dios, la guianza de su Espíritu Santo, y darse cuenta de que después de la muerte lo recibirían en gloria, no en castigo ni en tormento. Queridos amigos, cuando digo que para David todo lo terrenal había perdido su atractivo, no estoy diciendo que vivió un pacto de pobreza. No, él siguió siendo rey, pero en su escala de valores dijo: todo lo tengo, nada deseo, sino fuera de ti nada deseo en la tierra. Es lo mismo que dijo el rey David, y lo mismo que dijo el apóstol Pablo: todo lo que tenía por ganancia ahora es pérdida. Y lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se despojó a sí mismo y se humilló para venir en condición de hombre a salvarnos. Es lo mismo, amados. Para David y para Pablo todo lo terrenal habían perdido su atractivo, y estaba dispuesto a darlo todo, aún hasta morir, con tal de disfrutar de la paz y de la gracia y fidelidad plena con Dios. La palabra de Dios sigue diciendo, queridos hermanos, ahí en el versículo que sigue del Salmo 73, mi carne y mi corazón desfallecen. Como un rey de Israel y de Judá, un hombre que oyó la voz de Dios y el consejo de Dios, podía decir: mi carne y mi corazón desfallecen. David se dio cuenta que todavía el mal tenía influencia sobre su vida, que así como lo influenció para tomar a la mujer de Urías Heteo, tan solo porque la miró bañándose desde su palacio, la codició, la pidió y la llevaron a su palacio y se metió con ella, y después mandó matar al marido Urías Heteo. David estaba diciendo: mi carne y mi corazón desfallece cuando me doy cuenta o cuando recuerdo mis pecados. Todavía David podía ver el poder del mal y la debilidad en la que podía caer su carne, su fe, su esperanza y su amor, y por eso era su tristeza. Había reconocido David su pecado con vergüenza, pero la esperanza de que este cuerpo pecaminoso, con deseos torcidos, con deseos injustos, con deseos malos, este cuerpo sería transformado y hecho perfecto en gloria. Y sabe, todo eso lo alentó antes de morir. Amados, la meta de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso quiero decirles, simplemente que David entendió, y ojalá yo lo pueda explicar y entender, que solamente estando cerca de Dios encontraremos el bien. David dijo: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
Otros se alejarán y perecerán, morirán. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios toda mi esperanza y toda mi confianza para contar sus obras. Amados, David sabía que estando cerca de Dios, todo vendría para bien. Su reino sería estable. Podría ser ahora sí un buen padre, un buen esposo. Su meta ya no era su gran ejército, ni sus grandes riquezas, ni sus muchas mujeres. No, era su Dios su esperanza. Era su Dios y en Él pondría toda su vida. Amadísimos hermanos, hagamos una reflexión esta mañana, un momento para pensar cuáles serían nuestras últimas palabras. Y si usted quiere que sus últimas palabras, igual que yo, sean palabras de fe, de esperanza, de amor, no como los personajes que les platiqué al principio, aun cuando llegue la muerte, iremos en fe. Señor, voy hacia tu reino. Padre, creo en tus promesas. Me aferro a tu verdad. Espero, Señor, con confianza que exista todo lo que me has prometido. Señor, abrazo tus promesas y entro en el reino de Dios que sé que me está esperando. Queridos amigos y hermanos, nosotros también hagamos algo para que nuestras últimas palabras, aún ante la inminente llegada de la muerte, sean palabras de fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente creer y acercarnos a Dios. Acercarnos a aquel que nos amó con amor eterno. Aquel que no nos reprocha, solamente pide que nos acerquemos a Él. Y la cercanía con Él empezará a cambiar nuestras mentes, nuestras conductas, nuestros pensamientos y todo nuestro ser. Queridos amigos, acerquémonos a Dios porque quiero que ante la inminente llegada de la muerte usted hable de confianza en Dios y en su promesa. Usted hable del reino que Dios ha prometido y usted vaya en paz a la morada eterna que le estará esperando. Que Dios les bendiga. Gracias. Soy su servidor, el pastor Arturo de la Fuente. Y como siempre les ruego, comparta este video. Comparta con alguien nuestra prédica para que todos tengamos palabras de fe, de esperanza y de amor. Gracias, bendiciones. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén.